Bienvenidos a Centrados, un podcast de la Alianza Cristiana y Misionera en Puerto Rico. Espacio donde escucharás conversaciones que ayuden a la Iglesia a mantenerse enfocada en la verdad del Evangelio de Jesucristo. Para más información, puedes acceder a las plataformas digitales bajo la Alianza PR. Saludos, agradecemos al Señor una nueva oportunidad y bendición de conectar con cada uno de ustedes. Hoy me acompaña nuevamente el pastor, hermano, colega, amigo, nuestro superintendente, el reverendo, el doctor Javier Gómez. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, Brenda. Muchas gracias. Y a ustedes nuevamente bienvenidos a este nuevo episodio de Centrados. ¿Y cómo está usted en la tarde de hoy? Muy contento de otra vez compartir contigo y con todos los que nos están escuchando. Y especialmente agradecido a Dios por algunas de las cosas que hemos comenzado a escuchar de personas que están siendo tocadas, animadas, edificadas por lo que estamos haciendo para la gloria del Señor. No solamente localmente, pero internacionalmente. Hace poco hablé con alguien que vive en España y nos escucha y nos ve desde España y damos gracias al Señor por eso. Por los pasados episodios, pastor, hemos estado conversando sobre el tema de vida a todo dar y en algún momento hablamos sobre ritmos saludables para vivir una vida a todo dar. También hablamos de los 3 enemigos de vivir una vida a todo dar y la centralidad del evangelio sobre este mismo tema, ¿verdad? Y les invitamos a ustedes, si quieren ver los pasados episodios, lo puede ver a través o escucharlo a través de cualquiera de nuestras plataformas visible por YouTube, en audio a través de Apple Podcast o Google Podcast y por Spotify bajo el nombre de Centrados. En esta hermosa tarde, el tema de hoy va relacionado a la vida a todo dar, que se vive desde una nueva identidad, el Padre Nuestro, o Padre Nuestro, ¿verdad? Yo creo que esa es con mucha probabilidad, es la oración más conocida, más repetida y memorizada, ¿verdad? Entre los cristianos. ¿Qué quiere decir usted con eso de Padre Nuestro? Sí. Y el tema de la identidad dentro del Padre Nuestro. Para mí, quizás compartir lo que ha significado primero para mí, ¿verdad? Mi propia experiencia. Para empezar, quizás hablando de la vida en general, no solo de la vida a todo dar, la vida cristiana, pero toda vida, la vida humana, básicamente tiene 2 características, por así decirlo. La primera es que la vida es el desglose de una identidad o la carencia de esa identidad. O sea, vamos a vivir siempre desde una profunda seguridad de quién soy, y si no estoy seguro de quién soy, si no vivo desde una identidad bien centrada, pues toda la vida yo voy a estar evidenciando la carencia de esa identidad, tratando de llenar los vacíos de maneras que a veces son muy políticamente correctas, pero otras veces son algo destructivas. Así que, por un lado, la vida a todo dar, como toda vida, pero al hablar de la vida a todo dar, se vive desde una nueva identidad. Y esa nueva identidad para el cristiano es la que se desglosa o se desprende de orar el Padre Nuestro. Y otra vez esa primera línea, el Padre Nuestro que estás en los cielos. Y quizás la pregunta, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con eso? Es que precisamente no solamente que la vida es algo que se vive desde una identidad o la carencia de esta, sino que en el caso particular de la vida cristiana, la oración se convierte otra vez en la cosmovisión de lo que es vivir en Cristo. Así que para mí es bien interesante, hablando de lo que es la vida, que cuando los discípulos, teniendo esta tremenda oportunidad de estar con Jesús y de hacerle una pregunta, ¿no? De decirle, queremos que nos enseñes blanco, ¿verdad? ¿Qué hubiéramos dicho nosotros quizás?
que hubiéramos pedido. Ellos pudieron haber pedido, enséñanos a predicar como tú predicas, o enséñanos a hacer liderar, milagros. enséñanos a hacer milagros. Levantar muertos. Enséñanos, ¿verdad? Es muy probable, enséñanos a otra vez a administrar, enséñanos a criar hijos, enséñanos. Ellos creo que dan en el clavo cuando dicen, enséñanos a orar. Porque como vaya la oración, va tu vida. Otra vez, la oración se vive desde una identidad o carencia de esta, y la oración va a tocar toda la vida, nuestra forma de orar. Entonces, si ellos están diciéndole a Jesús, enséñanos a orar, yo creo que también le están diciendo, enséñanos a vivir. Enséñanos a orar, es también, enséñanos a vivir. Y yo creo que es bien, para mí, revelador que lo hagan personas que desde chiquitos, muchos de ellos habían estado siendo enseñados a orar. Conocían de memoria muchas porciones de la Escritura. Pero esa es la petición que están haciendo, enséñanos a orar. Y eso, ¿verdad? Solo para empezar quizás nuestra conversación, es algo que quería destacar, ¿verdad? La vida a todo dar parte de una nueva identidad. Y esa nueva identidad viene de poder decirle a Dios Padre. O sea, cuando yo le digo a Dios, Padre nuestro que estás en el cielo, le estoy diciendo, o lo escucho a Él decirme, eres mi hijo amado, eres mi hija amada. Y desde esa primera piedra angular, ¿no? Desde ese inicio, entonces sigue lo demás. Usted menciona, o acaba de mencionar que los discípulos tenían la oportunidad de preguntar a Jesús o hacerle alguna solicitud, ¿verdad? Y hasta pues me atreví a bromear ahí un poco cuando yo enséñanos a levantar muertos, ¿verdad? Porque pudieron haber hecho eso, pero sin embargo, pónganos un poquito en contexto histórico, qué era lo que estaba pasando en ese momento cuando uno de los discípulos se acerca a Jesús y entre todas las cosas que él pudo haberle pedido, le dice, enséñanos a orar. Sí. Por favor. Depende de la porción de la Escritura donde la busques. Por ejemplo, en Lucas 11 es bien interesante, aunque en otras porciones también se dice algo como, Jesús le dice a los discípulos, cuando ustedes oren, no es si oran, ¿verdad? Cuando oren, oren así. Pero en el caso particular de Lucas, da la impresión, ¿no?, que los discípulos están ya tiempo suficiente con Jesús. Están viendo los milagros, como tú dijiste ahorita. Están viendo esta vida increíble, ¿no? Y ellos parece que cachan el secreto de la vida de Jesús. Hay algo en esta vivencia de Jesús que ellos capturan y dice, el secreto de él está en su vida de oración. Y había algo en esta oración de Jesús que cuando Jesús se reunía con ellos de vuelta, ellos estaban conscientes de que se estaban perdiendo algo, ¿no? Y hacen esa petición. Los discípulos de Juan lo habían hecho con los suyos, ¿no? Entonces Juan les enseñó los suyos, queremos que tú nos enseñes a orar. Y creo que esa realización, ¿no?, de la conexión entre la vida de oración de Jesús y su vida, era algo que ellos querían, sentían que era el centro del discipulado. Exacto. Este era el centro del discipulado. Si iban a ser discípulos de Jesús, la cosa esencial era cómo se relaciona uno con Dios, cómo habla uno con Dios, cómo se dirige uno a Dios, quién es uno para Dios, ¿no? ¿De qué hablo con Dios? ¿Cómo oro? Y nosotros quizás hemos reducido, simplificado la oración a cosas triviales, casi más como pedir cuando tengo una necesidad, y no pensarla como ¿cómo se dice?, el lienzo sobre el que se pinta mi vida. Entonces la oración es el lienzo todo, ¿no? Ese lienzo donde está toda la vida incluida. Y entonces ellos saben que necesitan y tienen a Jesús y Él les puede enseñar. Y entonces doy gloria a Dios porque ellos hicieron esa pregunta. Y creo que nosotros deberíamos hacer la misma pregunta y no creernos más sofisticados que los discípulos. Claro. Y decir, ven acá, si eso fue lo que ellos pidieron, porque yo tengo que estar pidiéndole a Jesús otra cosa. Yo tengo que aprender a orar de labios del Maestro.
No sé si eso te genera alguna... Sí, y mientras estaba hablando, soy una persona muy visual y cuando no veo algo de frente de mí me lo imagino. Sí, así tenemos mucha gente que también es bien visual y... Bien visual, ¿verdad? Entonces, importante. Pues, yo me imagino que este caminar de los discípulos, ¿verdad? Y ver a Jesús dentro de su ministerio y lo esencial que era siendo Dios, ¿verdad? Sí. El modelar esta parte de la vida de oración, ¿verdad? En todo momento. Y ellos ven cuán efectiva era, ¿verdad? Los llevó a un momento de decir, ven acá, dinos exactamente, enséñanos exactamente qué es lo que debemos hacer. Y él pronuncia esta oración que mientras más la repaso, me voy dando cuenta que tiene unos pasos esenciales que nosotros tenemos que considerar en nuestra vida de oración, ¿verdad? Que abre una puerta a otras áreas que Dios puede ministrar a nuestras vidas. Y quizás por eso es que, como verán los que están con nosotros acompañándonos durante toda esta temporada, mientras vamos tocando cada tema, tratamos de establecer los cimientos, la introducción de esta vida a todo dar, lo de los ritmos saludables, para entonces adentrarnos a con qué se come eso, ¿no? Cómo se hace. Y lo que estamos diciendo con esto es que aprender a orar, la oración que Jesús nos dio, es aprender a vivir esa vida a todo dar. Entonces no es solo una cuestión como secreta, privada, sino que se va a traducir a cómo vivo. Y me encanta de nuevo que este Padre Nuestro, otra vez, la oración es el centro del discipulado, porque es el centro, otra vez, de cómo puedo echar mano, cómo puedo encarnar, cómo puedo realizar esta vida con Dios, que es la vida cristiana. Si la vida cristiana, la vida toda es una vida con Dios, pues es una vida en conversación con Él. Exacto. Es una vida en... Y otra vez, el Padre Nuestro, como tú estás apuntando, ¿verdad? De pronto lo podemos, algunas personas así, ya yo sé eso, ahora enséñame algo más profundo. O vamos a otra parte. Y yo creo que el Padre Nuestro es una oración todo incluido. Todo incluido. Y eso es lo que tú estabas destacando y quiero decir amén a eso, ¿verdad? De verdad, comprende todo. Y a veces queremos inventar un plan o un programa de discipulado. Lo que en mi experiencia ha sido, que otra vez lo hemos dicho varias veces, ¿no? Volver a lo básico. Y decir, wow, si estaba aquí todo el tiempo, esta oración lo toca todo. Y pues vamos a poco hablar de la vida a todo dar, orando y profundizando en cada segmento de esta vida. Pues yo estoy sumamente emocionada, entusiasmada por esta oportunidad de sentarme a los pies de un maestro. Nos sentamos a los pies del maestro. Todos somos... Una vez a Luis Paló le preguntaron, ¿usted es perito del evangelio? Él dijo, no, yo soy perrito del evangelio. Todos somos estudiantes. Claro. Somos discípulos de Jesús. Sí. Y hoy yo puedo compartirte algo y tú dices, aprendí algo, y otro día tú me puedes compartir algo y yo aprendo de ti. Entonces estamos unos y otros. Pues sí, ciertamente es una oportunidad de sentarnos a los pies del maestro. Aleluya. Aleluya. Y cabe destacar que quizás la oración, ¿verdad?, del Padre Nuestro en varias frases, uno la ve tan sencilla que hasta fácil de memorizar es. Sí. Porque parece casi un poema, ¿verdad? Sí. Por lo menos cuando yo me la aprendí de niña, me la aprendí como si fuera un poema, como si fuera una canción, ¿verdad? Como por segmentos. Padre Nuestro que estás en los cielos. Y así, casi cantada. Pero sin embargo, esconde tantas riquezas eternas. Pero el Señor la simplificó a tal manera que la pudo compartir con estos discípulos que apenas llevaban un corto tiempo con ellos, pero sabía que los iba a dejar. Y sabía que en pleno siglo XXI nosotros íbamos a estar conversando sobre esto. Íbamos a tener la oportunidad de volver a regresar, de regresar a ella. Y dependiendo en qué etapa nos encontremos,
es las riquezas que vamos a encontrar porque es tan y tan También, viva. te entiendo. Sí, Me sigue claro. por donde voy. Y así me pasó, como le compartí a usted mientras las repasaba en estos días, que tuve esa experiencia de nuevamente ver cosas y el Señor hablar a mi vida con la misma oración que aprendí a los 8 años. ¿Verdad? Y es fascinante para mí. Pastor, ¿qué ocurre cuando no creemos que somos o que podemos? Hay amigos que nos escuchan, hay hermanos que nos escuchan o nos están viendo. ¿Qué ocurre cuando no creemos o creemos que no somos o que no podemos llegar a ser hijos de Dios? ¿Qué ocurre? El asunto, de nuevo, de la vida se vive desde una identidad o desde la carencia de esta. Creo que en el caso de los cristianas, es sorprendente la facilidad con la que se nos olvida quiénes somos. Y vivimos entonces desde una carencia de identidad. Y eso es terrible. El olvidar que soy un hijo amado de Dios. El no poder, ¿verdad? Digo que cuando uno ora esta oración, uno recupera la cordura. Porque yo estaba actuando como si yo no fuera quien soy. Por un momento estaba otra vez demasiado a la defensiva con gente, o por otro momento estaba demasiado compulsivo con el trabajo, no puedo cometer errores, tengo que quedar todo perfecto, tengo que buscar que todo quede bien. Otras veces es que critico mucho a la gente. ¿No? Son varias manifestaciones que se dan cuando yo vivo desde una carencia de identidad. ¿Por qué? Porque de pronto puedo convencerme de que soy lo que hago. O soy lo que otros piensen o no de mí. O soy lo que controlo o lo que tengo. Y tristemente esa es casi siempre las 3 cosas que terminan o que más predominan en una persona que no tiene seguridad de quién es. Entonces nosotros podemos en teoría decir yo soy hijo de Dios, soy hija de Dios, pero en la práctica se nos olvida y es fácil detectarlo. Los síntomas, alguien lo puso así, defensividad, otra vez siempre tengo que tener la razón, mezquindad, lo critico todo para sentirme mejor conmigo mismo, estoy criticando siempre. Y tercero, compulsividad, que se puede manifestar otra vez con no cometer errores. O estar detectando los errores en todos los lugares para uno sentirse como el policía, como el árbitro. Entonces, si uno se encuentra a sí mismo viviendo la defensiva o que le pesa mucho la opinión de otro o cualquiera de estas manifestaciones de demasiada dependencia de lo que opinan otros, me pesa demasiado la crítica, etcétera, son síntomas de que yo estoy viviendo a partir de una carencia de identidad. Entonces, es bien significativo que esa es una de las cosas que el enemigo hace en el desierto con Jesús cuando lo tienta. Si tú eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Si tú eres hijo de Dios, lánzate. Si tú eres hijo de Dios. Una y otra vez, ese es el issue. En la experiencia de la vida a todo dar, hay que comenzar con quién soy. Y es sorprendente que casi nadie sabe quién es. Desde chiquito estamos tratando de averiguar quiénes somos. El hijo de tal, el doctor o el maestro a veces echamos mano de las cosas que hacemos para tener una identidad. La credencial que tengo, el puesto que tengo, cualquier cosa que me dé una noción de identidad o ser el hijo o la hija de aquel. Entonces, yo soy un hijo amado de Dios. El propio Jesús, antes de comenzar su ministerio, fue ahí donde comenzó. Cuando se abren los cielos en su bautismo y se escucha la voz del Padre que dice, este mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oí. Y de ahí se desprende, ¿no? En cualquier cosa de la vida de Jesús, ese era el centro, ¿no? Era la base. Yo sé quién soy. Al final de su ministerio, cuando está lavando los pies a los discípulos, dice porque él sabía de dónde venía y a dónde iba. Tomó una toalla y se puso a limpiar los pies. Así que yo necesito
tener claro quién soy. Por eso tengo que orar el Padre Nuestro todos los días, o una oración que sea eco de esta. Y en estos días particularmente, con tantas cosas que están pasando, donde es más fácil todavía sentir sentido de desorientación por las crisis, los problemas, es bien fácil uno perder el norte de quién uno es, y de pronto uno tiene que volver a un momentito. Yo soy el precioso hijo amado de Dios. Yo soy amado por Dios. Está bien decepcionar a otra gente. Yo soy amado por Dios. Está bien si no quedó perfecto. O sea, mi identidad no está en no cometer errores. La gente más exitosa a veces, a los ojos o estándares del mundo, son de las personas más inseguras que hay. Porque en el fondo están tratando de llenar una identidad por medio de todas estas señales de identidad, de éxito. De pronto, yo soy quien Dios dice que soy. No lo que la gente piensa de mí, no lo que tengo, no lo que logro. Así que desde esa experiencia, si eso no está en su lugar, yo soy alguien bien peligroso. Y va a haber destrucción por todos lados. A la larga o a la postre, o a la corta o a la larga, va a haber algún tipo de manifestación de intento de control, etcétera, etcétera. Me viene, y aquí voy a abrir mi corazón. Cuando hablando de este tema de esta identidad como hijos, ¿verdad? Que las escrituras nos revela que somos hijos de Dios, ¿verdad? Aquellos que hemos nacido de nuevo, que hemos reconocido, ¿verdad? Nuestra dependencia de nuestro Dios, de nuestro Padre. Pero me pongo a pensar en aquellos que quizás nos están viendo y están comenzando en estos caminos. Y quizás sus experiencias con sus padres o terrenales, con su padre terrenal, no ha sido la mejor y ha afectado el que se pueda ver como un hijo amado. ¿Verdad? O inclusive que pueda ver a Dios como padre. Y le digo porque esa fue mi realidad por mucho tiempo. Yo podía aceptar a Dios como Salvador, como Señor, como Maestro, como Dios, inclusive. Pero el pensar que tener esa relación de reconocer que soy hija y de padre costó mucho tiempo. Y como aquí en las escrituras vemos en el Padre Nuestro, ¿verdad? Que el Señor Jesús, pudiendo empezar esta oración de cualquier otra manera, la comienza con un simple pero abarcador Padre Nuestro, ¿verdad? ¿Qué le diríamos a estas personas que quizás no han llegado a ese punto, ¿verdad? Tú eres mejor que yo, Brenda. Yo voy a hacer más Yo creo que en mayor o menor grado, a todos nos cuesta ver o recibir esta verdad de que Dios es nuestro Padre y que nos ama incondicionalmente, unilateralmente, proactivamente, sin cables atados, como dicen. Y obviamente todos necesitamos sanar, todos necesitamos, de hecho la palabra arrepentimiento, como hemos dicho, es un cambio de mente, no solamente un cambio de actitud hacia el pecado, sino una realización de todo lo que es verdad y lo que no lo es. Y muchos estamos, sin darnos cuenta, viviendo desde mentiras que hemos creído. Desde mentiras que son bien destructivas o bien negativas, ¿no? Como no valen nada, hasta la otra mentira de tú eres lo más grande. Tú eres lo más grande, exacto. ¿Verdad? Los padres pudieron habernos dañado de una forma o de la otra. y el asunto otra vez me gusta, no sé si lo mencionamos antes, Dallas Willard dice en una ocasión, en uno de sus libros, dice, mira, Satanás no golpeó a Eva con un palo, la golpeó con una idea.
con que Dios ha dicho. Si eres hijo de Dios. Entonces, los valores que a veces hemos creído son valores basados en una mentira. Y eso está bien profundo, Brenda. Entonces, el discipulado cristiano no es meramente transmisión de información. Es también juntos tomar toda nuestra vida y colocarla en el contexto otra vez de qué dice Dios acerca de mí. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo no es Dios? Dios no es como este juez que hay que estar, dice Jesús en Lucas también, hablando de la oración. Dios es, si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus padres, ¿cuánto más el Padre no les dará a ustedes el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? Entonces hay una deconstrucción de un montón de mentiras. Y eso es trabajo profundo, es un trabajo que quiero yo pensar que durante estas reuniones que tenemos aquí tú y yo, para compartir lo que Jesús nos enseña a orar, que trata toda la vida, ¿no? Pero hoy comenzando tenemos que realmente desenmascarar las mentiras que nos han creído y comenzar a sustituirlas por la verdad. Y eso no es un evento, a veces es un proceso. Es un proceso. Va a tomar orar mucho el Padre Nuestro. Nada, creo que invitamos a todos los que nos escuchan y nos ven, son temas sencillos y a la vez muy profundos. Y es nuestra oración que usted separe este tiempo para escuchar, ¿verdad? Quizás algo tan familiar, pero tan profundo, y que Dios tenga en este tiempo para cada uno de nosotros. Eso es nada más que la primera 2 palabras del Padre Nuestro, ¿verdad? Padre Nuestro, y pudiéramos estar aquí conversando horas sobre eso. Todavía no hemos entrado que estás en los cielos y qué significa eso, ¿verdad? No sé si quiera en 30 segundos. Solo gracias por la oportunidad. Gracias. Pareciera otra vez, vamos a hablar oportunamente de venga tu reino, ¿no? Pero hay este asunto, muchos han dicho que es esta accesibilidad de la realidad de Dios. Muchas veces lo que pensamos es Dios está completamente allá afuera, pero parece que la mejor forma de ver esa oración no es solamente una localización tridimensional en algún lado del espacio-tiempo, sino de que Él está accesible. De que el cielo es realmente este ámbito espiritual invisible a nuestro ojo físico, pero otra vez accesible, tangible. Dios, alguien ha dicho, creo que fue San Agustín, Dios está más cerca de ti que tú mismo. Y esa accesibilidad es algo que yo creo que Jesús vuelca nuestro pensamiento cuando dice, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, este Padre nuestro que estás en los cielos no es distante, es distinto también, pero no distante. Él es el otro, único, nadie es como Él. Gloria a Dios. Pero al mismo tiempo accesible, al alcance de una oración. Gloria a Dios. Y esa verdad, realmente, si la creemos y la sustituimos de la mentira esta de que no le importamos a Dios, de que está lejos, y empezamos a decir, no, Él es un buen padre. Yo siendo malo, sé dar buenas cosas a mis hijos. Él es un buen padre. Yo creo que empezaríamos a sanar. Y a echar mano de ese Dios cercano. Amén. Por haber contestado. Sí. Estás en el cielo. Amén. Pues muchísimas gracias, pastor, por estar con nosotros. Y gracias a cada uno de ustedes por estar ahí, por darse cita con nosotros. Y es nuestra oración que en los tiempos que nos han tocado vivir, estos son los tiempos, nos mantengamos centrados. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta edición de Centrados. Te invitamos a suscribirte y compartirlo. Te esperamos en nuestra próxima edición.